¿Es la Navidad una fiesta pagana? Todo diciembre los cristianos se convierten en detectives. Algunos se convencen de que la Navidad es una hermosa celebración de Jesús. Otros se convencen de que es una conspiración oscura de Babilonia, con árboles paganos e incluso Coca-Cola. Y de algún modo, durante esta temporada, cuando todo el mundo está cantando sobre el nacimiento de nuestro Salvador, los creyentes pelean sobre los árboles, sobre las fechas, sobre si hay que tener ornamentos. ¿Cómo algo tan alegre se puede volver tan controversial? Una persona dice que es todo pagano, otra dice que es todo sobre Jesús. Mientras tanto, tú estás ahí en tu living room preguntándote, ¿cómo pongo este árbol sin invitar a un demonio accidentalmente o decepcionar a Dios? Hoy vamos a tratar de despejar el miedo sobre este tema y salir de las teorías de conspiración y la confusión y entrar a la Escritura, a la historia y al sentido común. ¿Es la Navidad una fiesta pagana? ¿O hemos sido desinformados? Ahora, un pequeño disclaimer antes de avanzar. No estoy aquí para condenar a nadie que elija no celebrar la Navidad. Son personas temerosas de Dios que evitan la Navidad por convicciones personales y yo lo respeto. Pero por otro lado, tampoco soy un evangelista de la Navidad. No estoy aquí para presionarte de que te conviertas, que compres un árbol, que cantes canciones navideñas. Mi objetivo es tratar de separar la verdad del mito, la escritura de la superstición y también la historia de mucho miedo del Internet. Si eliges celebrar la Navidad, hazlo hacia Dios. Si eliges no hacerlo, hazlo también hacia Dios. No se trata de quién gana la discusión, sino de caminar en la verdad de Dios, su libertad y también caminar en unidad. Comencemos desde el principio. ¿La Navidad tiene orígenes paganos? ¿Es esto cierto? La Navidad significa la misa de Cristo. Es literalmente una celebración acerca de Jesucristo. Ahora, algunas personas dirán que los paganos usan todo tipo de decoraciones similares a las de la Navidad, pero también los paganos usaban edificios, agua, pan o incluso árboles. Si decimos que los paganos utilizaban algo y por ende los cristianos no pueden usarlo, entonces también deberíamos deshacernos de nuestras casas, música, velas, casamientos, calendarios y de hecho cada día de la semana. ¿Sabes por qué? Porque los días de la semana están llamados en base a dioses paganos. El domingo es el día del sol, el jueves es el día de Júpiter. ¿Escuchaste hablar de Júpiter? Y nadie habla de alabar a Júpiter cuando tú dices nos vemos el jueves. Entonces déjame decir esto, el origen de un símbolo no determina su significado hoy. El uso actual es lo que lo hace. Por ejemplo, el símbolo de la esvástica solía ser un símbolo antiguo de la buena fortuna y hoy significa el mal nazi. Y nadie lo usa no por causa de su origen, sino por su significado actual. Del mismo modo, si las costumbres aparecían en antiguas culturas, esto no define lo que significan para nosotros hoy. Y tú dirás, ¿qué hay de los romanos y las fiestas romanas como Saturnalia o Sol Invictus? Muchos cristianos pensaban que diciembre, el 25 de diciembre, reemplazó festividades paganas, pero la evidencia histórica de hecho apunta a otra cosa. Los cristianos conectaban el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre antes de que los paganos utilizasen esta fecha. Las celebraciones paganas se mudaron hacia esta fecha cuando el cristianismo creció y no al revés. La alabanza de templos no era algo tan grande para los romanos. Y los cristianos primitivos sostenían esta fecha porque creían que Jesús había sido concebido el 25 de marzo. Padres tempranos de la iglesia como San Agustín creían que Jesús había sido concebido el 25 de marzo. Y dirás, ¿por qué el 25 de marzo? Porque tenían esta idea de que Jesús murió el 25 de marzo, por ende debía haber sido concebido el 25 de marzo. El día de su muerte era el mismo día de su concepción. Esa era su comprensión. Y agregándole 9 meses al 25 de marzo, tienes el 25 de diciembre. Por eso se eligió esta fecha. Ahora, ¿es de hecho verdad que Jesús fue concebido el 25 de marzo y que nació el 25 de diciembre? Probablemente no. Pero el punto es que los cristianos no eligieron el 25 de diciembre por causa del paganismo. Ahora, hay momentos en los cuales el cristianismo sí reempacó ciertas festividades paganas, pero esta no fue la ocasión. La eligieron por causa de su teología. Honestamente, aunque los cristianos hayan elegido esta fecha por haber sido utilizada por los paganos, no estaría mal. Sería una manera de redimir a la cultura, no de participar en ella. Pero este no fue el caso por el que se eligió el 25 de diciembre.
El segundo punto importante es que la iglesia temprana no celebraba la Navidad al principio. Y esto es verdad. Los cristianos primitivos se enfocaban más en la muerte de los creyentes que en su nacimiento. Por eso celebramos Viernes Santo, el día de la resurrección. Desde el comienzo de la iglesia primitiva, esos días se celebraban. Debes entender algo. ¿Por qué el nacimiento de Jesús es tan importante? Porque para el cuarto siglo habían falsas enseñanzas que decían que Jesús no era por completo Dios, y la iglesia comenzó a enfatizar el nacimiento de Cristo, cuando el Verbo se volvió carne y estuvo entre nosotros. Juan capítulo 1. Entonces, para defender la divinidad de Jesús, la iglesia comenzó a celebrar su nacimiento públicamente y alegremente. Los cristianos crecieron porque los cristianos querían predicar el Evangelio, no solo porque querían reempacar las festividades paganas. Ahora, el tercer punto que se discute contra la Navidad es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Bueno, probablemente no, de hecho. Muchos eruditos consideran que Jesús no nació este día exacto. Muchos dicen que fue en primavera, otros en el temprano otoño. Pero este es el punto real. No celebras una fecha, celebras un evento. El nacimiento de Jesús fue milagroso, fue profetizado, fue anunciado por los ángeles, fue atestiguado por los pastores, alabado por los sabios, el momento en que Dios entró a su creación. Entonces, aunque el 25 de diciembre no sea la fecha exacta, aún así vale la pena celebrarlo. El cuarto punto es que la Biblia no nos llama a celebrar la Navidad. Eso es, de hecho, algo cierto, pero la Biblia tampoco nos llama a celebrar Acción de Gracias. La Biblia tampoco nos llama a celebrar un baby shower. Y la Biblia tampoco dice que honres tu aniversario de bodas. La Biblia tampoco dice que celebres el Día de la Madre, el Día del Padre, que uses micrófonos, cámaras o edificios para la iglesia, pero usemos estas cosas y hacemos estas cosas. Entonces, la Biblia no prohíbe a los cristianos celebrar el nacimiento de Jesús. Romanos 14, 5 a 8. Aquí Pablo habla de las personas celebrando un día, estimando a otro, y dice, uno hace diferencia entre día y día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que, ya sea que vivamos o muramos, seamos del Señor. La Navidad se vuelve como algo pecaminoso solo si la celebras en pecado, pero si la celebras hacia el Señor, es alabanza. 1 Corintios 10:31. Háganlo todo para la gloria de Dios. El quinto argumento en contra de la Navidad es que el mundo celebra la Navidad y esto la hace sospechosa. Sí, el mundo ha comercializado la Navidad. Sí, hay compañías que la han convertido en una máquina de hacer dinero. Sí, muchos celebran emborracharse y entrar en avaricia, pero miren, que el mundo celebre algo no quiere decir que esto sea malo. Quiere decir que el mundo ha hecho un sabotaje de algo sagrado. El mundo utiliza el matrimonio de maneras pecaminosas y también el mundo utiliza mal la música. El mundo da vuelta a la sexualidad, abusa a las bebidas y la comida. ¿Esto nos detiene de usar estas cosas? No, para nada, las redimimos. Por eso, en Filipenses 1:18, Pablo dice, sea en pretensión o en verdad, Cristo es proclamado y por esto me alegro. Y Pablo no hablaba de la Navidad, pero si el mundo está cantando sobre Jesús, incluso imperfectamente, si en el mall o en cualquier shopping escuchas sobre el nacimiento del Salvador, ¿por qué no usas esta oportunidad para apuntar gente al Salvador? Hablemos de algunas otras cosas. ¿Son los árboles de Navidad algo demoníaco? Hay personas que lo creen, porque en Jeremías capítulo 10 se puede interpretar que se condena al árbol de Navidad, pero si lees esto te darás cuenta que no tiene nada que ver con esto. Él habla de tallar un ídolo hecho de madera, decorándolo con oro y alabándolo como Dios. Y esto no es lo que la gente hace con el árbol de Navidad. Y generalmente los creyentes no hacen esto con su árbol de Navidad, ni con ninguna otra planta que pongan en su casa. Los árboles de Navidad deben ser una costumbre que comenzó en Alemania en los 1500 aproximadamente, y utilizaban una estrella para rememorar la estrella de Belén y un ángel para recordar a los ángeles y luces para recordar a Jesús como la luz del mundo. Así que digamos que, aunque los paganos utilizasen los árboles como rituales, esto no tiene nada que ver con los árboles navideños. Los cristianos no se inclinan ante un árbol, sino ante Jesús. ¿Y qué hay de Santa Claus? Santa Claus es una mezcla de viejas leyendas europeas y también un poco de marketing y también la historia de San Nicolás, un obispo cristiano. Y puedes investigar sobre esa historia y encontrarás distintas variaciones de esto. Y muchos creen que de aquí viene esta historia. Por cierto, que fue algo
adoptado por el mercado hoy, y muchas personas creen en que Santa les da regalos y no les importa el nacimiento de Cristo. Y dirás, ¿qué de los símbolos paganos y sus orígenes? El Internet tiene muchos memes hablando y resaltando cada símbolo y ornamento en la Navidad para conectarlo a alguna clase de origen pagano. Pero aquí hay algo que debes saber. No puedes dibujar una línea recta de las ceremonias antiguas paganas al cristianismo moderno. La evidencia no existe. Ahora, sí hay paralelismos, es verdad, pero los paralelos no son una prueba. Incluso si quitamos todo lo que los paganos hubieran tocado, deberíamos dejar de utilizar calendarios, dejar de manejar autos o tener zapatillas, quitar los anillos de casamiento, cancelar los cumpleaños, quitar toda planta, nunca cantar canciones en tonalidades menores y evitar a toda ciudad llamada después de un dios romano. Por ende, deberíamos salir del mundo, pero Jesús dice, yo no les pido que ustedes salgan del mundo, sea que se queden aquí. Es el objetivo, protegerse del mal. La pureza no es evitar los objetos, sino de ofrecer todo lo que tenemos a Dios. Ahora, ¿deberían los cristianos celebrar la Navidad? El principio bíblico dice así: si tu conciencia te lo permite, celébralo para la gloria de Dios. Si tu conciencia te molesta, no lo celebres, pero no juzgues a los demás. Romanos 14 lo dice hermosamente: si lo celebras, hazlo para el Señor. Si no lo celebras, no lo hagas para el Señor, pero no ates a otros con tus convicciones personales. Observar un día no te hace santo. Observar un día o no observar un día no te hace más o menos santo. Solo Jesús te hace santo. La Navidad no se trata de árboles, regalos y luces, ni fechas. Se trata de Jesucristo entrando a nuestro mundo para salvarlos. No tienes que celebrar la Navidad, pero si eliges hacerlo, que sea en un momento en el cual tú alabes a Jesús, reúnas a tu familia, des generosamente, prediques las buenas nuevas y celebres la más grande historia del mundo. Dios se volvió hombre para que el hombre pudiese conocer a Dios. Feliz Navidad y pon tus ojos en Jesús. Gracias por ver este video. Desde 2020, nuestro ministerio ha alcanzado a más de 280 millones de personas online. Hemos lanzado recursos en más de 18 idiomas distintos y tenemos más de 160,000 estudiantes en nuestra escuela online. Y también distribuimos libros, incluso en prisiones o naciones cerradas. Pero esto solo es la mitad de la historia. También construimos refugios para los vulnerables en Brasil, damos comida e higiene en Myanmar, ayudamos a refugiados en Ucrania y somos socios de misioneros en algunos de los lugares más peligrosos de la tierra. Este ministerio, si te ha bendecido, quiero invitarte a ser nuestro socio mensualmente o una vez para poder ayudarnos a hacer este impacto eterno. Alcancemos a más personas, sirvamos más y amemos más profundo. ¿Te unirías a nosotros hoy para alcanzar a más gente por Jesús al ser parte de este ministerio? Puedes hacerlo entrando a pastorvlad.org/partner.